vestimentas para predicar, bautistas obviamente. Y la diferencia parece que en la vestimenta bautista liberal y la conservadora es la corbata, así que por eso tengo la corbata. Eh, Amados hermanos, estamos en el Día del Señor. Hoy es domingo, ¿no es cierto? Es el Día del Señor. Nos reunimos los domingos, los cristianos tenemos adoración dominical porque Jesús resucitó un día domingo. Los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor se reunieron el domingo, el primer día de la semana en el calendario judío. Las primeras apariciones de Jesús sucedieron el día domingo. La primera iglesia se reunió el día domingo. El día que descendió el Espíritu Santo a Pentecostés fue un día domingo. Mis amados hermanos, Jesús resucitó el día domingo. Ya voy a hablar con los jóvenes de la alabanza para ver si ponemos cancioncitas un poco más alegres, como vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. ¿Es cierto? Porque es el día del Señor, estamos gozosos de que el Señor resucitó y con su muerte nos dio vida. Pero, estimados hermanos, en el sermón de esta mañana analizaremos dos historias, dos preguntas y una respuesta relacionadas con el día de reposo. Dos historias, una de ellas los discípulos de Jesús recogen espigas el día de reposo y Jesús sana a un hombre con la mano seca en el día de reposo. Amados hermanos, Lucas, al igual que los demás evangelios, narran la historia de Jesús caminando y enseñando, sanando y enseñando, haciendo milagros y enseñando en día de reposo. Un día en el cual no se podía hacer absolutamente ningún tipo de actividad que fuera considerada por los rabinos como trabajo. Pues la pena bajo la observancia de estos grandes vigilantes de la ley era maldición o en el peor de los casos la muerte. Mis hermanos, para entender el texto de esta mañana es necesario esclarecer la frase día de reposo. Esta frase, amados hermanos, proviene de la palabra hebrea Shabbat, que significa cesar, parar, reposar, descansar. Amados hermanos, nuevamente, día de reposo proviene de la palabra hebrea Shabbat, que significa cesar, parar, reposar, descansar. Y la frase día de reposo es comúnmente empleada en la Escritura para referirse al séptimo día de la semana, en el cual se santifica o se separa un periodo de tiempo dedicado al descanso y la adoración, y comienza el atardecer del viernes de nuestro calendario y termina el día sábado al anochecer. Y la primera vez, amados hermanos, que se menciona el día de reposo no es en Éxodo 20, los 10 mandamientos, acuérdate del día de reposo. Se menciona en Génesis 2:2, que dice textualmente, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y bendijo al séptimo día y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amados hermanos, después de que el Señor creó los cielos y la tierra, el firmamento, la tierra seca, las plantas, los animales, la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, los grandes monstruos marinos, las aves del cielo y al ser humano, dice la Escritura que el Señor reposó de toda la obra que hizo en el séptimo día. Este es el día de reposo. También dice que lo bendijo y lo santificó. Amados hermanos, lo bendijo y lo santificó, o sea, lo apartó para que aquel tiempo sea de reposo y para deleitarse en la obra de sus manos. Recordemos, amados hermanos, que el Señor iba creando, ¿no es cierto? Creó el cielo y la tierra y dijo, y termina el versículo diciendo, y vio Dios que esto era bueno. Creó los animales y vio Dios que esto era bueno. Creó las aves, los monstruos marinos, al ser humano y vio Dios que esto era bueno. Y cuando terminó toda la creación, hermanos, Él miró y contempló todo y dijo, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Amados hermanos, cuando vamos a algún lugar, algún parque y vemos un inmenso árbol, y vio Dios que lo que había creado era bueno en gran manera. Todo lo que hizo el Señor lo hizo bien y lo hizo bueno en gran manera. Este tiempo de reposo, amados hermanos, en este tiempo el Señor se deleita de la obra de sus manos. Qué maravilloso mundo que he creado.
en todo lo bueno que hizo. Y también, amados hermanos, es la voluntad expresa de Dios que los seres humanos que Él creó a su imagen y conforme a su semejanza se deleiten con Él de la obra que hizo. Dios en su infinita gracia nos creó y nos regaló un tiempo para meditar profundamente en todo lo que ha hecho por su pueblo. El día de reposo, amados hermanos, es un tiempo para celebrar el cese de la actividad laboral y conectarse con lo espiritual. Mis queridos hermanos, esta es la primera enseñanza del Señor, Génesis 2:2. Y escuchen, queridos hermanos y hermanas, la voluntad de Dios no es que el hombre trabaje 7 días a la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. No es la voluntad de Dios que trabajemos sin parar todos los días de nuestra vida. El día de reposo es un tiempo bendito y santificado, apartado para Dios, para que podamos descansar en Él, separar las actividades laborales de las distracciones, libre de complicaciones, un tiempo para gozarse en la presencia del Señor y en todo lo que Él creó. Este, amados hermanos, es el propósito original del día de reposo. Con esta razón el Señor nos lo dio a nosotros. Es algo grato, es algo agradable, un día de deleite para el ser humano, que Él creó a su imagen y semejanza. Amados hermanos, el día de reposo es un regalo que Dios dio. No quiero que trabajes todos los días, no quiero que te mates laborando, quiero que reposes y por eso te voy a dar un día para que tú puedas reposar. La pregunta es, ¿cuándo se vuelve una carga este mandamiento? Mis hermanos, el día de Shabbat o el día de reposo sigue siendo hasta el día de hoy para el calendario judío uno de los días más solemnes. Pero los fariseos, lejos de regocijarse y disfrutar en este momento y celebrar con Dios la obra de sus manos, el mandamiento original como Él lo diseñó, un día de deleite, comenzaron a sumar una lista de prohibiciones, una lista de cosas que no son lícitas hacer en Shabbat o día de reposo, limitando así el gozo que debían sentir en el día de reposo. Cuando el Señor terminó de crear todo el universo conocido por nosotros, se deleitó en la obra de sus manos y es su voluntad expresa que nosotros nos deleitemos con Él. Pero los fariseos, para evitar que este día se quebrantara, digamos, llegando a los extremos, comenzaron a sumarle al día muchas prohibiciones que alejaban a las personas del gozo que debían sentir. Lo mismo cuando usted dice cuando usted dice a sus hijos vamos al parque. Vamos al parque donde están los patos, donde hay sol, donde hay juegos. Pero mira, no puedes gritar, no puedes reír, no puedes saltar, no puedes cantar, no puedes corretearte con otros niños, no puedes subirte a los juegos. Estamos limitando el gozo, ¿no es cierto? Claro, hay el extremo de ir al parque y comenzar a botar piedras a los cisnes, a los peces, de sacar a los patos del agua, ¿no es cierto? Y por esta razón es que los fariseos comienzan a sumar una lista de prohibiciones que convierten en una cárcel al día de reposo, llevando el mandamiento al extremo. Según ellos, en Shabbat, por ejemplo, usted está cociendo algo, ¿no es cierto? Pero coloca el primer punto, es correcto. Coloca el segundo punto y ya es trabajo, y ya es maldición para su casa. Los que cuentan los pasos cuando hacen caminata o corren, caminar más de 199 pasos y medio ya es considerado un viaje. Por tanto, ustedes están quebrando el mandamiento de Shabbat y maldición o muerte en su casa. Encender la cocina, ilustrar los zapatos y hacerse una trenza en el pelo también era considerado por los fariseos como un trabajo dentro del día de reposo, por lo cual era una violación al mandamiento. En la actualidad, amados hermanos, en la Ciudad Santa no se puede encender la luz eléctrica, por eso los edificios tienen como 4 pisos máximo, porque no hay ascensores y porque no se puede utilizar los ascensores en día de Shabbat. No hay como usar ningún aparato electrónico porque eso significaría prender una luz y que trabaje la empresa y que trabajen los trabajadores. No se puede encender la luz, ningún aparato. Escribir, lavar, planchar o hacer las tareas está prohibido. Y es por eso que vemos a los judíos en la Ciudad Santa prepararse con tanta antelación para este día. Como habíamos hablado, el día de Shabbat o el día de reposo empieza el viernes en la noche, el viernes al caer la tarde y termina el sábado en la noche. Entonces, al mediodía del viernes, todo el mundo está corriendo, comprando vino, comprando pan, comprando comida para el Shabbat, porque en Shabbat, en ese tiempo, del viernes en la noche al sábado en la noche, no pueden salir de la casa ni hacer ningún tipo de trabajo. Para el pueblo judío la ley representa la vida y la bendición si se obedecía, y por otro lado muerte y maldición si se desobedecía, si se quebrantaba la ley. Y el Shabbat, amados hermanos, como es parte de la ley, no es la excepción a esta regla.
La ley muestra lo que es lícito y lo que no es lícito hacer, lo que está permitido y lo que no está permitido hacer. Pero el fariseo, como ustedes se podrán imaginar, se enfocaba solo en la parte negativa del mandamiento. En el sermón de esta mañana, amados hermanos, encontraremos dos interrogantes que giran alrededor del día de reposo. Y la primera es, si tienen sus Biblias, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en día de reposo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 6, 1, 11. Los que tienen Biblia para ir siguiendo la revelación del Señor progresivamente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 6, versículo 1. Y la primera pregunta que encontramos ahí, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en día de reposo? Esta es una frase que están diciendo los fariseos a Jesús. ¿Recuerdan la lista de prohibiciones que habían sumado los fariseos al mandamiento para limitar el gozo de la celebración de Shabbat? Lucas 6, verso 1 dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Jesús, amados hermanos, estaba pasando por los sembríos de trigo y en determinado momento sus discípulos tienen hambre y comienzan a arrancar espigas con las manos, las comienzan a desgranar y restregándolas con las manos se la comían. Esto en sí no es un pecado, esto en sí no tiene absolutamente nada de malo, incluso estaba amparado por la ley. Deuteronomio 23, 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, en el sembrado de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no cortarás la mies de tu prójimo. Podrás arrancarlas con tus manos, pero no podrás meter la hoz para cosechar lo de tu prójimo. Pero los fariseos, amados hermanos, que eran muy observadores de la ley y muy celosos, pero no del mandamiento original, sino de sus prohibiciones, tomaron esto como una violación al mandamiento, una violación directa al mandamiento, tomándolo o haciéndolo pasar como ciega el trabajo de cosechar, lo que estaban haciendo los discípulos. Jesús, estás permitiendo que tus discípulos cosechen en el día de reposo. Jesús era juzgado por permitir el trabajo en el día de reposo y eso no estaba haciendo. Estos fariseos que perseguían incansablemente y vigilaban minuciosamente a Jesús sin descansar, sin respetar el sábado, sin respetar el día de reposo, buscaban en Jesús alguna falta que les permitiera destruirlo. No les interesaba buscar en lo más mínimo el significado original del día de reposo, sino que cuestionaban a Jesús por quebrantar sus prohibiciones. Verso 2 dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en días de reposo? Este es un reclamo. Tal vez has encontrado alguna persona así en tu vida. Hay personas que se enfocan solo en lo negativo que haces, en lo malo que haces y no lo bueno. Es evidente que algo les falta a estas personas. No están completos, no son felices y no quieren que los demás sean felices. Se la pasan criticando y dando quejas y no hacen nada para mejorar la situación. Juzgan, condenan y señalan el pecado de los demás, pasando por alto el amor y la misericordia que también recibieron de parte del Señor. Dios, hermanos, regaló a su pueblo un tiempo para contemplar la creación, para gozarse, para deleitarse, pero ellos habían convertido el mandamiento en un yugo pesado y difícil de llevar. No puedes cocinar, no puedes salir a dar un paseo, no puedes ayudar a alguien, no puedes sanar a alguien en este día, no puedes recoger espigas con tus manos y comerlas porque eso es pecado. Para ellos es más importante el amor al prójimo, y me refiero a los religiosos, tanto como los fariseos, a los hombres religiosos. Para ellos es más importante la religión que el amor al prójimo. Mientras nosotros sabemos que no hay mayor mandamiento que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ellos consideraban más importante la religión. Primera de Juan 1, 4, 20, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su prójimo, el tal es un mentiroso. Amados hermanos, el que diga que ama a Dios aquí en esta iglesia, que ame también a su prójimo. Si dices que amas a Dios, pero odias a tu prójimo, eres un mentiroso. No amas a Dios tal cual lo dice la Escritura. La pregunta es, ¿amas a tu prójimo? ¿Amas a Dios? Si de verdad amas a Dios, ama también a tu prójimo, aunque sea difícil de amar. Me lo digo a mí mismo, obviamente. Al no dar prioridad al amor a Dios y al prójimo, estos hombres estaban negando su fe. Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él,
cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y lo comió y dio también a los que estaban con él. Amados hermanos, esta es una referencia histórica a lo que aconteció con David en tiempos de Abiatar. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él en determinado tiempo con sus compañeros tuvieron hambre y fueron al templo, a la casa de Dios, al tabernáculo, y estando ahí encontraron los 12 panes de la proposición. Estos 12 panes, hermanos, representaban a la nación de Israel. Son 12, obviamente, porque son 12 tribus. Y una vez a la semana se cambiaba este pan, ¿no es cierto? Y cuando se cambiaba, solo el sacerdote, el sumo sacerdote, le era permitido comer este pan. David llega y le dice: sacerdote, tenemos hambre, yo y mis compañeros estamos siendo perseguidos por Saúl y tenemos hambre. Y el sacerdote dice: solo tengo el pan sagrado, el consagrado, el que es de la proposición. Y se lo da a David y él come con sus compañeros, y para él no hay juicio, para él no hay castigo, para él no hay condenación, para él no hay crítica, no hay castigo para David, porque todo está bajo el principio misericordia quiero, y esta es palabra del Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Cristo le dice: David y sus compañeros tuvieron hambre y comieron del pan que era solo permitido comer a los sacerdotes y no fueron juzgados por nadie, y ahora yo, que soy mayor que David, vengo con mis discípulos, arranco unas cuantas espigas y dicen que he pecado. Estos hombres religiosos se enfocaban, hermanos, en las prohibiciones antes que en la libertad de celebrar con gozo el mandamiento de reposo. Amados hermanos, las leyes ceremoniales no están por encima de las necesidades humanas. Ahora que vimos qué no es lícito hacer, vamos a la contrapregunta de Jesús, que es: ¿qué es lícito hacer entonces? Si dices que no hay cómo hacer esto y lo otro, entonces ¿qué se puede hacer en Shabbat, en el día de reposo? 2. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se va al otro extremo, a la libertad. ¿A qué puedo hacer entonces en Shabbat? ¿Cómo puedo disfrutar de este mandamiento? Al sentido original de la ley, como habíamos leído al principio, un día que el Señor nos regala para deleitarnos en la obra de sus manos. Mira, aquí he creado todo para ustedes, y si yo me deleito en la creación que hice y vio Dios que todo lo que hizo fue bueno en gran manera, también es mi voluntad que ustedes se deleiten en la creación que yo les estoy dando. Y aparte de eso, les doy un día para que reposen de toda la actividad que hacen, que descansen del trabajo, que descansen de los problemas, que descansen del estrés, que descansen de las actividades. Un día para ustedes. Jesús se va al otro extremo, a la libertad de regocijarse, de gozarse en el mandamiento. Verso 6. Aconteció también otro día de reposo. Esta es la segunda pregunta. Que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca. Amados hermanos, Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga y estar con la gente religiosa y enseñarles a estos hombres. Y en ese grupo también había un hombre que tenía la mano seca. Verso 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaba, a fin de hallar algo de que acusarle. Amados hermanos, según las leyes rabínicas de aquel entonces, podía sanar a una persona en Shabbat o día de reposo cuando la vida de esta persona estuviera en estado crítico. Los fariseos no permitían que nada, ni siquiera un acto de misericordia se hiciera en el día sagrado, a menos que fuera algo de extremada urgencia. Ellos ponían la ley por encima del bienestar de las personas. No consideraban ellos para nada importante aquel hombre con la necesidad de tener su brazo sano. No era importante, a pesar de que ellos sabían que Jesús tenía poder para salvarlo, a pesar de que sabían que Jesús era el milagroso y que podía curarlo con solo chasquear los dedos. Le decían: no lo sanes hoy, no hagas misericordia con él hoy, no hagas el milagro hoy, hazlo mañana, porque hoy es un día sagrado y es un día de reposo y no puedes hacer misericordia con él y no puedes sanarlo en el día de reposo. Verso 8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte de pie. Y él, levantándose, se puso de pie. Este hombre, amados hermanos, también, al igual que los fariseos, sabía que Jesús tenía poder para salvarlo. Y a pesar de que tenía terror de los fariseos que estaban alrededor de él, mirándolo y observándolo con un odio, como que no te levantes, no dudó en responder cuando Jesús lo llamó y le dijo: ven y levántate. Así que se levantó y se puso de pie.
¿Has escuchado alguna vez el llamado de Jesús diciendo, vamos a la iglesia, abandona este pecado o sígueme? Si has escuchado el llamado de Jesús, no le resistas. Él tiene algo bueno para ti. Verso 9 dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano le fue restaurada. Amados hermanos, Jesús muestra a todos los presentes que es lícito hacer el bien, no solo en día de reposo, sino todo el tiempo. Jesús dijo, extiende tu mano. El hombre lo hizo, y su mano fue restaurada al instante. No podemos imaginarnos el gran gozo que debió haber sentido este hombre, saltando y gritando y anunciando a todo el mundo el milagro que Jesús había hecho en su mano, que antes era seca, gozándose en el Señor y celebrando que Cristo es todopoderoso. Amados hermanos, hay dos formas de observar la ley, de observar los mandamientos, y la primera es como un sacrificio para poder alcanzar el favor de Dios. Eso es lo que hacían los fariseos. Voy a cumplir la ley para que el Señor bendiga. Y la otra es cumplirla con gozo, como un acto de gratitud, porque ya hemos sido bendecidos por el Señor con las más grandes bendiciones que tiene. Y la más importante, conocer a Cristo. Para el primero, amados hermanos, la ley va a ser una carga, pero para el segundo va a ser un deleite. Oye, brother, me deleito en el Señor y tengo un solo Dios porque amo a mi Creador. No hago imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del agua, porque amo a mi Señor y mi Dios es un Dios celoso. No voy a tomar el nombre de Dios en vano, porque mi Dios merece respeto, es el ser más importante del universo. Voy a acordarme de reposar en Él todos los días, porque Cristo vive en mi corazón y Él es Señor del día de reposo, y yo puedo ir a Él abiertamente todos los días. Para el primero, para el creyente que ama a Dios, para el creyente que está agradecido con Dios por todas las bendiciones que recibe, la ley no es una carga, es un gozo. Mientras el hombre que tenía la mano seca, saltaba de alegría por la bendición recibida, el verso 11 continúa diciendo, y ellos, o sea los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podían hacer contra Jesús? A pesar, hermanos, de presenciar el milagro de sanidad, una pequeña muestra del inmenso poder de nuestro Señor Jesús, no le reconocieron ni le dieron gloria, sino que llenos de furor, llenos de ira, procuraban matarle. Pues no aceptaban el verdadero significado de la ley, el sentido original de la ley, que es amar al Señor por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Hermanos, Cristo es nuestro deleite, es nuestro reposo y está todo el tiempo para nosotros. Para el hombre que está agradecido con Dios por las innumerables bendiciones que recibe todos los días, el mandamiento no es una carga, es un deleite. Y aquí es donde convergen estas dos preguntas. Una, ¿qué dicen los fariseos? ¿Por qué hacéis lo que no es permitido el día de reposo? Y la que hace Jesús, ¿qué es lícito hacer en el día de reposo? Ambas convergen en la respuesta de Jesús, es también Señor del día de reposo. Verso 5, y añadió Jesús y dijo, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Amados hermanos, en ningún momento Jesús quebrantó el mandamiento del reposo. Él vino a rescatar y a enseñar el verdadero significado, el original de este día. Jesús en ningún punto quebrantó la ley. Mateo 5:17 dice, no penséis, eso dice Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirlas. Si el Señor, amados hermanos, hubiese quebrantado la ley en algún punto, por más pequeño que sea, ya no hubiese sido sacrificio perfecto para el Señor. Todos sabemos que el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Dios descargó toda su ira sobre Él. Por eso vemos en la cruz a un Jesús diciendo, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor, hermanos, en ese momento ya no vio más a Jesucristo como su Hijo, sino lo vio como el peor de los pecadores. Lo vio como a ustedes y como a mí en una cruz y descargó toda su ira sobre Él. Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor tomó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como perfecto y grato para Él. Por eso, hermanos, amados hermanos, se dice que Jesús no solo murió por nosotros, sino también que vivió por nosotros. Todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en vida, era observando y cuidadosamente guardando cada detalle de su vida con el fin de cumplir todo lo que había prometido. Y Él prometió pagar el pecado de todos nosotros.
Así que no solo murió por nosotros, sino también vivió por nosotros. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Hermanos, el día de reposo sigue siendo un mandamiento que está parte del decálogo de los mandamientos de la ley de Moisés. Pero antes de correr a la iglesia adventista de los santos del séptimo día para guardar el sábado, hay que entender el propósito original de la ley, que es lo que trataba de enseñarnos Cristo. Y otra vez, amados hermanos, el fin de la ley es Cristo. La ley moral de Dios está escrita en los corazones de todas las personas. Por eso si vas por la calle y hablas con alguien, sea que crea o no crea en Dios, y le dices, es malo matar, él te va a decir que es malo. Le dices, es malo robar, te va a decir que es malo. Es malo mentir para hacer quedar mal a alguien, es malo mentir. Es la ley moral que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres. Todo el mundo sabe que es bueno descansar y que hay que cesar y parar de hacer actividades, pero no todos saben cómo gozarse en el mandamiento de Dios. Esa ley no es carga para el creyente. No es un yugo para el creyente que ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como leíamos en Efesios. Para quien entiende esto, la ley es una fiesta, la ley es un deleite. Pero todo esto, hermanos, se ha de discernir espiritualmente, con el Espíritu de Dios. Este entendimiento viene por el Espíritu Santo, que mora en el creyente que ha nacido de nuevo. Amados hermanos, Cristo es el fin de la ley, todo apunta al Señor. Oye, ¿por qué no celebramos la Pascua como antes, no? Porque Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué no nos circuncidamos? Porque era señal y estatuto perpetuo para el pueblo de Dios, mandamiento que se le fue dado a Abraham, que circunciden a los niños. ¿Por qué no nos circuncidamos si somos parte del pueblo de Dios? Porque la verdadera circuncisión, la que importa, la que ve Dios, la que toma en cuenta, es la que se hace en el corazón. ¿Por qué no hacemos sacrificio como lo hacían antes los judíos para poder expiar nuestros pecados? Porque Cristo es nuestro sacrificio perfecto. ¿Por qué no guardamos un día a la semana como lo hacen los judíos? Porque Cristo, que es Señor del reposo, vive en nuestro corazón y tiene la puerta abierta 24 horas al día, los 365 días del año. Y todo el tiempo podemos ir a ese reposo. Señor, lunes, hoy estoy cansado, hoy estoy fatigado, Señor, quiero descansar en tu presencia. Lo que escuché hoy, las palabras que me dijeron hoy, de verdad me dolieron. Señor, consuélame. Señor, ya no aguanto con este problema, ya no puedo más, ayúdame a resolverlo. Todo el tiempo el Señor está trabajando por nosotros y esperando que vayamos a su reposo. Jesús, el Hijo de Dios, es también Dios, como dice Juan. Revela a los creyentes que hay un significado más profundo para la ley. Y esta ley, lejos de ser una camisa de fuerza que ata al creyente, es un regalo para el hombre, como dice Mateo. El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. El reposo es un regalo que Dios da al hombre para que pueda descansar. Tenemos que deleitarnos en su ley haciendo las cosas como para Él, con gozo y con alegría de corazón. Como el hombre que fue sanado, así también nosotros fuimos sanados del pecado, así nosotros fuimos perdonados de nuestras transgresiones, así también debemos celebrar y gozarnos en su ley perfecta por medio del Espíritu, haciendo todo en un acto de gratitud a Dios que nos salvó. Siempre decimos esto, amados hermanos, y hay que sembrarlo en el corazón. El verdadero creyente busca obedecer a Dios. El verdadero creyente busca de corazón obedecer a Dios, y aunque no lo logre hacer perfectamente, persiste en ello honestamente. Amados hermanos, poniendo un ejemplo, usted tiene que mañana dar un examen y estudia todo el día y su mamá le dice, oye hijo, vamos al parque. No mamá, tengo que dar un examen. En la tarde vienen sus amigos, oye brother, salgamos a pasear, a dar una vuelta. No ñaño, tengo que hacer un examen. Y estudias y repasas y al día siguiente das el examen y no salen la puntuación que tú querías, pero el profesor se acerca a ti y te dice, oye brother, yo sé que te esforzaste, yo sé que te esmeraste, yo sé que rechazaste 1,000,000 de invitaciones, yo sé que de verdad querías alcanzar ese puntaje y a pesar de que te esforzaste no lo conseguiste, pero como vi que te esforzaste, aquí está la nota que querías. Amados hermanos, el Señor, el único que puede observar todo y saber cómo está nuestro corazón es Dios. A Él nos debemos todo, así que si vamos a hacer algo, hagámoslo como para el Señor, no como para los hombres. Si vas a la iglesia, hazlo para el Señor, hazlo con alegría, sin pereza, no por obligación. Si cantas en la iglesia, si cierras los ojos, si levantas tus manos,
Hazlo para el Señor, no para las personas que te rodean. No te avergüences de proclamar tu fe, proclama con orgullo que conoces a Cristo. Hermanos, este es un buen ejercicio para la siguiente canción y para la próxima semana y para el resto de nuestras vidas. Alabar a Dios sin importar la persona que esté al lado de nosotros, que nos importe más nuestra relación personal con Dios. Señor, yo vine aquí a cantarte, a adorarte, a escuchar tu palabra, Padre. Si los demás no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer porque yo te amo y yo estoy agradecido contigo por todo lo que me das, porque me has bendecido con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestes. Si ofrendas, hazlo para el Señor, no con tristeza ni por obligación, porque el Señor ama al dador alegre. Hazlo con alegría. Pero lastimosamente, amados hermanos, lastimosamente no observamos el mandamiento de la ley. Le somos indiferentes como si no fuese dado por Dios, como si no fuese el mandamiento vigente. Jesús es el Señor del día del reposo y por medio del Espíritu tenemos acceso a ese reposo todos los días de nuestra vida, no solo el sábado, sino todos los días de la semana. Pero hay hermanos que han cambiado el tiempo de culto, el tiempo de oración y los tiempos de estudios bíblicos por reuniones con los amigos, por paseos, por encuentros deportivos, y no le dan importancia al ser más importante del universo, que obsequia un tiempo para reposar del trabajo y los problemas. En el tiempo de reposo Dios hace una invitación a su pueblo, que somos nosotros, y dice: vengan y reposen, descansen del trabajo, descansen de los problemas, dejen a un lado el estrés, oren, adoren y reconozcan al Dios que creó el universo donde ustedes caminan. Agradezcan, canten y celebren al Dios que atiende sus necesidades 24 horas al día, todos los días de la semana. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, hermanos. Yo les pregunto, ¿no sería lícito dedicar uno o varios tiempos a la semana para agradecer a ese Dios? Si has separado, amado hermano, el tiempo del domingo para asistir a la iglesia, procura llegar pronto, no para agradar al pastor ni a nadie de los que te rodean, sino porque quieres honrar y dar gloria al Dios que te creó. Recuerda que tienes una cita pactada por tu propia palabra con el Señor, y nuestro Señor Dios es en extremo puntual. Si ofreciste ir a la iglesia a las 8 de la mañana a tener un encuentro con el Rey de Reyes, te aseguro que antes de que llegue el pastor y antes de que lleguen los diáconos, incluso antes de que abran la iglesia, el Señor ya te está esperando. ¿Por qué llegar tarde a una cita con el ser más importante del universo? Al Señor le importas mucho. El Señor piensa en ti todo el tiempo. El Señor te está llamando todos los días. Si, amado hermano, oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No le resistas. Ven y acércate al reposo que Él tiene para ti. El Señor quiere que descanses en su presencia. Él sabe cuánto has batallado, Él sabe cuáles son tus problemas, Él sabe cuáles son tus necesidades. Solo quiere que te acerques a Él y se las comentes, que puedas orar abiertamente con Dios y decirle: Señor, te necesito todos los días porque soy un ser imperfecto. Señor, te necesito para que me alimentes con tu palabra. Señor, te necesito para que guíes a mi familia, para que conduzcas a mis hijos por el buen camino. Te necesito para que yo me mantenga firme todos los días, porque si me dejas solo seguramente me caigo. Y es por eso, hermanos, que la salvación no se pierde. Si dependiera de nosotros, la habríamos perdido hace mucho tiempo, pero como depende de Dios, Él nos sostiene todos los días en la palma de sus manos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón, no te resistas al Dios que te llama incansablemente. Vamos a orar. Bendito eres, Señor y Dios nuestro, soberano del universo. Estamos muy agradecidos contigo, Padre amado, porque nos das un tiempo para acercarnos a tu presencia, para deleitarnos en las cosas que tú creaste, Señor, en el cielo, la tierra, las estrellas, el firmamento, en los animales preciosos que nos rodean, en los hermanos de la iglesia, en nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por crear todo perfecto. Tú hiciste todo bueno en gran manera, Padre. Queremos deleitarnos contigo de la gran obra que has hecho. Señor, ayúdanos a caminar firmemente en lo que dice la Escritura, para que no nos desviemos a diestra ni siniestra, ni seamos llevados por ningún viento de doctrina distinto de lo que dice la Escritura. Confiamos plenamente en ti, nos reafirmamos, Señor, en tu palabra, nos renovamos en la Escritura, que todo el tiempo nos enseña cosas nuevas.
Te agradecemos por este tiempo, por la música, por la palabra, por poder dar también, Señor. Bendecimos tu nombre en gran manera. Todo es tuyo y a ti todo te pertenece, incluso nuestras vidas, Señor. Te bendecimos.